Dios bendiga a cada uno de los hermanos, hermanas, todos los que estamos en este lugar. Somos bienvenidos a la casa del Señor. Dios bendiga a la familia que los visita. Son bienvenidos a la casa del Señor. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor. Busque ahí en el libro de Lucas. Lucas 4:14. Gloria a Dios. Bendito Dios. Le damos lectura a la palabra tal y como está escrita. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. El 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. El 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí le vamos a dar lectura. Bendito y alabado es nuestro Dios. Como tema, hermanos, le hemos puesto a este tema: el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Ese es el tema. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si nosotros podemos ver día tras día en este lugar, no interesando la cantidad de hermanos y hermanas que hayamos en este lugar, el poder de Dios es hermano. El poder de Dios se siente en este lugar, porque el Espíritu de Dios está sobre su pueblo. El Espíritu de Dios, hermano, está en este lugar con cada uno de nosotros. Y usted sabe muy bien, hermano, que cuando el Espíritu de Dios, hermano, está en este lugar, hay cosas grandes y maravillosas que acontecen en este lugar. En este lugar, hermano, se mueve el poder de Dios. Si no, hermanos, se moviera el poder del Espíritu de Dios, déjeme decirle, hermano, que fueran cultos, hermanos, que estuviéramos allí, hermanos, con sueño, que tuviéramos, hermanos, ya a punto de dormirlo. Pero en este lugar, hermanos, aleluya, la presencia de Dios se deja sentir. Por tanto, hermano, que cada día, hermano, que alguien se para en este lugar, hermano, a cantarle esa alabanza, esos coros,
adoro al Dios que vive, al Dios que permanece para siempre. Aquí hay presencia de Dios, aquí hay poder de Dios, como el que ha habido hoy en esta tarde en este lugar. Porque hemos sentido, hermano, las caricias del Espíritu Santo. Y qué bonito es acercarnos, hermanos, a este lugar y, hermanos, y poder sentir esa llenura, esa presencia que desciende, hermanos, de lo alto a cada una de nuestras vidas, hermanos. Eso es precioso poder contemplar, hermanos, aleluya, esas caricias gloriosas, hermanos, que no las puede dar el hombre. Esas caricias maravillosas que descienden de arriba, hermanos, aleluya, a este pueblo. Si nosotros podemos ver día tras día, hermanos, las mismas caras casi, solo mis hermanos que han venido hoy en este día, no porque los mismos casi todos los días, hermanos, pero no interesando, hermanos, eso, hermanos, que estemos los mismos, que hayan pocos, que hayan bastante. La presencia de Dios se deja sentir en este lugar. Bendito y alabado es nuestro Dios. Eso, hermano, llena de gozo el corazón de aquella persona. Saber que si venimos a este lugar, hermano, venimos con un propósito de glorificar el nombre de Dios. Que nos acercamos a este lugar, hermano, con todo el corazón dispuesto a adorar el nombre de nuestro Dios, hermano. Y allí está la bendición. Y allí, hermano, es donde el Espíritu de Dios desciende en este lugar y empieza a tocar su vida. Y empieza a tocar mi vida. Y allí empezamos a sentir esas caricias, hermanos, aleluya, que los que hemos estado en otros lugares no hemos sentido esa presencia, hermanos, aleluya, del Dios Altísimo. Pero que aquí está en medio de este pueblo. Que aquí está en este lugar y eso los motiva para que el día de mañana estemos a la misma hora en este lugar. Para que el día de mañana nos hagamos presentes nuevamente a este lugar, a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Porque estamos alegres y gozosos. Bendito y alabado es el Señor. Dice la palabra, hermanos, la cual le hemos dado lectura en esta hora. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Hace cuántos años anduvo Jesús caminando por aldeas, por ciudades, anunciando la palabra de Dios? Y hasta el día de hoy la palabra de Dios se anuncia. Bendito y alabado es el Señor. Se está anunciando y su fama permanece para siempre. Nosotros vemos, hermanos, de que nosotros quedamos pequeñitos, chiquititos, a la elocuencia que había en Jesús. Porque Jesús, hermanos, aleluya, es el mejor predicador de todos los tiempos que ha existido, hermanos, aleluya. Lastimosamente usted y yo no pudimos ver a Jesús como predicador. Pero hubieron unas personas que vieron cuando Jesús se paraba en las aldeas y empezaba a predicar esta palabra que ahora por misericordia la predicamos nosotros. Jesús, hermanos, era un ejemplar predicador, cosa que ningún hombre de esta tierra va a poder llegar, hermanos, aleluya, hasta
donde llegaba Jesús. Porque Jesús es el mejor predicador que ha existido y que existirá todo el tiempo, hermano. El único Jesús de Nazaret. Él nos vino dejando el ejemplo, hermano, y el ejemplo está en las Sagradas Escrituras. Amén. Cómo Jesús predicaba. Porque déjenme decirles que los predicadores de ahora, algunos predican por egoísmo, otros predican por envidia, otros predican porque les gusta predicar. Que Dios tenga misericordia primeramente de mi vida y después de todos los que estamos en este lugar. Pero Jesús no era un predicador de eso. Otros hoy en día predicamos por emoción. Otros hoy en día nos acercamos a la casa del Señor y venimos temprano, solo cuando tenemos el privilegio. Pero que Dios tenga misericordia de la vida del ser humano, porque Jesús no era de esos predicadores. Jesús era un predicador que venía a cumplir la palabra de Dios que su Padre lo había enviado. Por tanto, él, hermano, es un predicador ejemplar para su vida y para mi vida, hermanos, aleluya. Porque oiga, hermanos, lo que dice este versículo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y usted y yo, ¿cómo venimos? En el poder de la carne. Muchas veces peleados con nuestras esposas. Muchas veces peleadas las hermanas con los esposos. Pero aquí está arriba, regañando gente. Jesús no venía de esa forma. Jesús venía del poder del Espíritu, hablando la palabra de Dios. Como venimos nosotros hoy en día. Que Dios tenga misericordia. Que no vayamos a acercarlos y venirlos a este lugar y pararlos en este lugar y empezar a predicar y peleados, enojados. Que Dios tenga misericordia. Cuando vengamos peleados tengamos el valor de decir que no, mejor. Y no vengamos a pararlos a predicar aquí a regañar gente, porque eso no edifica a nadie. Bendito y alabado es el Señor. No podemos llegar a las alturas que Jesús llegó como un ejemplar predicador, pero por lo menos, hermanos, tenemos que tratar la manera, aleluya, de hacer un poco la voluntad de nuestro Dios. Y que Dios, hermano, tenga misericordia de cada una de nuestras vidas. Pero oiga cómo, hermano, Jesús dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado, bendito y alabado es el Señor. Ese es Jesús. Amén. Ese es Jesús, hermanos, al que usted y yo alabamos. Jesús de Nazaret. Jesús, hermano, se paraba en el poder del Espíritu. Y el cuarto capítulo de Lucas, del Evangelio de Lucas, hermano, es uno de los pasajes bíblicos más importantes del Nuevo Testamento. Allí, hermanos, de manera clara, Jesús, hermanos, declara que el Espíritu Santo de Dios lo ha llamado para desempeñar una misión especial en el mundo. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Oiga, allí le expresa claramente que Jesús fue enviado a esta tierra para desempeñar, hermanos, una misión muy importante de llevar, hermanos, las nuevas de salvación.
Esta que ahora por misericordia predicamos en medio de estas cuatro paredes. Porque allá afuera nos tiemblan los pantalones para poderlo hacer. No queremos. Pero Jesús, hermano, aleluya, andaba anunciando esta palabra por diferentes ciudades, por diferentes lugares, anunciando la palabra del Señor. Que Dios, hermanos, nos ayude. Que Dios los bendiga. Porque el Dios al cual nosotros alabamos, este Dios tiene poder, hermano. Este Dios tiene poder para poderlos ayudar. Usted y yo hemos sido llamados a una misión muy importante. Y esta misión importante a través de la palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado, dice la palabra de Dios, por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Desde ya es condenado. ¿Qué problema tiene aquel amigo allá afuera, aquella amiga? Si no cree en la palabra de Dios, que le hable la palabra de Dios. Si no cree en esta palabra, la Biblia dice que desde ya es condenado. Que Dios tenga misericordia de sus familiares. Que Dios tenga misericordia de mis familiares que todavía están diciendo otro día. Ay, después, mejor mañana. Me voy a preparar primero. Aquí el único que prepara es Cristo. Él es el único que prepara la vida del hombre, la vida de la mujer. Es nuestro Señor Jesucristo, el que los ayuda, el que los prepara cada día más y más, hermanos. Solamente Dios lo puede hacer. El ser humano por sí mismo no puede prepararse en las cosas espirituales. Puede prepararse en las cosas materiales, pero menos, hermanos, en las cosas espirituales. Es Dios quien los ayuda, es Dios quien los levanta, hermanos, aleluya. Cuando el hombre, la mujer buscan la presencia de Dios, ¿qué hace Dios? Levantar a aquel hombre, levantar a aquella mujer. No es porque Él sea poderoso, sea valiente, es porque a Dios así le place ayudarlos y levantarlos para su gloria. Bendito y alabado es el Señor. Dice el versículo 16, al cual hemos dado lectura: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice de que él era ejemplar, como un predicador de la palabra de Dios. Nos deja una gran enseñanza como predicador. Y dice que él se levantaba a orar, a leer, igual que lo hacemos nosotros, ¿verdad? Porque, hermanos, aleluya, si no leemos la palabra de Dios, y cómo, hermanos, podemos hacer, hermanos, hermanas, ejemplares de esta palabra de Dios. Porque a veces, hermanos, allá en la calle le preguntan una cita bíblica y espérese, hermano, voy a buscar la Biblia y empezar a buscar. ¿Por qué? Porque nosotros no leemos la palabra del Señor, hermano. Que Dios tenga misericordia primeramente de mi vida y después, hermanos, cada uno de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que él, hermano, se había criado en ese lugar. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Porque, hermanos, en aquellos tiempos, si usted recuerda, hermanos, aleluya, era una costumbre de todos, hermanos, llegar a la sinagoga y comenzar a leer aquel libro bendito
Bendito y alabado es el Señor. Igual cuando usted y yo venimos a este lugar y venimos a leer la palabra del Señor. Porque, hermanos, muchas veces no nos queda lugar de leer la palabra del Señor allá en nuestro trabajo. Allá, hermanos, en nuestro hogar. Muchas veces no queda ese lugar, hermanos, y cuando nos acercamos a este lugar leemos, aunque sea donde se va a predicar la palabra del Señor. Bendito y alabado es nuestro Dios. Ellos, hermanos, tenían una costumbre de leer la palabra del Señor. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, oigan, el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué bonito. Qué porción más preciosa que encuentra, hermanos, Jesús en el momento de abrir aquel libro, hermanos, y encontrar esa cita maravillosa, como cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios y empezamos a leer y empezamos a deleitarnos en aquella lectura. ¿Por qué? Porque esa lectura, hermanos, le estamos entendiendo muy bien a la palabra de Dios y nos alegramos. Y decimos, este mensaje voy a predicar, es Dios quien se lo está mostrando, es Dios, hermano, el que le está dando el entendimiento de aquella palabra que estamos, hermanos, leyendo en ese momento. ¿Y qué de lo que no pueden leer? Para eso está el culto todos los días en este lugar. Para que, hermanos, aleluya, venga y escuche la palabra. Y esa palabra va a llegar a la vida de aquella mujer, va a llegar a la vida de aquel hombre que quizás no pueda leer, pero, hermano, escuchando la palabra, un versículo de la Biblia, se le va a quedar. Y eso es de grande bendición para la vida de aquel hombre y de aquella mujer que no puede aún darle lectura a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Me ha admirado grandemente viendo hombres que no pueden darle lectura a la palabra. Yo tengo muchos hermanos en Cristo que los hemos criado juntos allá en los cantones, que no pueden ni poner su nombre tan siquiera. Pero póngalos a predicar. Hasta pasan a alguien para que les lea la porción. Pero les leen la porción, pero de ahí en adelante quien los guía es el poder del Espíritu Santo. Y son mensajes de 45 minutos, de 1 hora. Aquellos hombres, aquellas mujeres predicando la palabra de Dios. No porque la hayan estudiado, porque han escuchado la palabra de Dios. Y el entendimiento, la revelación, esa viene de arriba. Ese es Dios obrando en esas personas. Bendito y alabado es nuestro Dios. Es un Dios poderoso el que nosotros tenemos. Y dice que halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga, ahí estaba el Espíritu sobre el Señor. Aquí está el Espíritu hoy en esta noche, en este lugar. Aquí está sobre este pueblo, hermano. ¿Por qué, hermano, les digo que aquí está? Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en este lugar hemos tenido libertad de adorarle en esta preciosa y bendecida noche. ¿Por qué? Porque hay libertad del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Hay poder de Dios, hay presencia de Dios.
Bendito y alabado es el Señor. Un Dios, hermano, poderoso. Un Dios, aleluya, que dice que por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es que mire, hermanos, la misión de Jesús era grande. Jesús no vino solo a predicar en esta tierra. Jesús, hermanos, venía predicando por todos los lugares y también venía sanando a los enfermos, venía sanando a los endemoniados. En cierta oportunidad, un padre de familia dice que le presenta a un muchacho que mi hermano expresaba ayer, que tenía un problema. Ese muchacho, ¿cuántos se acuerdan? Era lunático aquel muchacho. ¿Cuántos lunáticos vemos aquí? No, ¿verdad? Aquí hemos sido libertados con el poder del Espíritu Santo. Bendito y alabado es el Señor. Antes sí, hermano, cuando no conocíamos del Señor, ¿verdad? Éramos lunáticos. Entonces, y dice que este lunático, hermanos, aleluya, era terrible, pero hermanos, aleluya, allí estaba el poderoso de Israel para ayudarlo, porque aquellos hombres, discípulos, no pudieron hacer nada por él. Bendito y alabado es nuestro Dios. Pero Dios, que todo lo puede, Él lo sana, Él lo cura, así como curó a aquel lunático, también nos ha curado a nosotros hoy en esta hora. Somos curados por el poder de la palabra. Esa es una bendición grande que nosotros tenemos, hermano. Tener un médico por excelencia, tener un doctor de doctores, que si padecemos de una enfermedad, doblamos nuestras rodillas y Dios hace el milagro. Mire qué bonito, hermano. Qué bonita la vida del cristiano, ¿verdad? Preciosa la vida del cristiano. El problema es cuando somos rebeldes, ¿verdad? Que Dios no nos escucha. Que Dios tenga misericordia de mí primeramente, hermanos. Aleluya. Para que, hermanos, cuando nosotros doblemos nuestras rodillas y vengamos delante de la presencia de Dios, Dios esté escuchando ese clamor y esa respuesta, hermano, sea dada, hermano, para aquel hombre, para aquella mujer, hermano, que necesita el favor de Dios. Porque todos necesitamos el favor de Dios, hermano. Todos somos necesitados de Dios. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Somos hombres y mujeres necesitados. Él vino, dice, me ha enviado a pregonar a los quebrantados de corazón. Aquí no hay, ¿verdad?, quebrantados de corazón. Porque hay algunos que se van quebrantados de corazón, pero después del mensaje, se van quebrantados del corazón, pero que Dios tenga misericordia de nuestra vida, hermano. ¿Para qué, hermano? Para que después del mensaje nos vayamos gozosos, alegres de poder estar el siguiente día en este lugar, escuchando la palabra de Dios, hermano. Bendito y alabado es el Señor. Porque dice la palabra del Señor, a pregonar libertad a los cautivos. Antes usted era cautivo. Yo era cautivo antes. Pero eso fue antes, cuando no conocíamos, hermanos, del poder de Dios. Pero cuando el poder de Dios, cuando la presencia de Dios llegó a su vida, cuando la presencia de Dios llegó a mi vida, fuimos sanados.
Y todo ese cautiverio que había en su vida y había en mi vida, Dios lo sanó para su gloria. Dios vino a dar libertad a los cautivos. Por eso usted y yo ahora somos libres. Ya no estamos cautivos. Ya no. Hay otra clase de cautivos, pero esos están allá en las cárceles en máxima seguridad. Están allá en Mariona, pero esos están pagando algo que cometieron en esta tierra. Y a otros quizás injustamente están ahí, quizás por un dedazo, pero ahí están. Están cautivos físicamente, pero usted y yo estábamos cautivos espiritualmente. Porque en lugar de buscar para la casa de Dios, usted y yo buscábamos para otros lugares donde no le agradaba a Dios. Pero para allí iba usted, para allí iba yo. Pero cuando Cristo apareció en nuestra vida, fuimos libertados. Y fuimos libertados por el poder de la palabra, por ese poder de la palabra que Jesús vino a anunciar a esta tierra. Usted y yo fuimos libertados. Sí. ¿Cree usted que Dios no tiene el poder de sacar a unos que están en máxima seguridad? Claro que Dios tiene el poder. Claro que Dios ha sacado aún de los que ahora están allá. Y está sacando. Porque Dios tiene el poder. Porque hay padres, porque hay madres que están postradas de rodillas clamando misericordia. Hay familias completas clamando misericordia, hermanos. Llorando delante de la presencia de Dios. Y Dios está haciendo la obra. Y Dios la va a seguir haciendo. Porque ¿qué es lo que es imposible para Dios? Nada. Para Él todo es posible, dice la palabra del Señor. Para Él no hay ni una cosa que sea difícil, dice la palabra. Todo es posible para Dios. Y Dios lo puede hacer. Aún hoy en estos tiempos. Bendito y alabado es el Señor. Porque dice la palabra del Señor que Él vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Oye, qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque usted estaba ciego. Ustedes estaban ciegos, yo estaba ciego espiritualmente. Pero Dios nos abrió la vista. Pero Dios nos dio la vista. ¿Para qué? Para que ahora lo gocemos delante de la presencia de Dios. Para eso nos dio la vista. Bendito y alabado es el Señor. Éramos ciegos un tiempo, mas ahora vemos. Ahora vemos las maravillas de Dios. Ahora vemos cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Ahora vemos, hermanos, esa grandeza que Dios hace en su pueblo. Gloria a Dios por todo lo que Dios hace. Ha dado vista a todos sus hijos, a todas sus hijas. Dios puede sanar a aquel ciego que anda en la calle sin Dios y sin esperanza. Dios le puede dar vista también y lo podemos tener aquí. Y Dios le puede dar un ministerio también para que anuncie las nuevas de salvación también. Bendito y alabado es el Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Él lo puede hacer. El Dios puede sanar a aquel cieguito que anda con un palito. Ahí va caminando, puede bajar las gradas tranquilamente, como que nada, puede bajar ahí para abajo, miren, hasta la calle. Porque estudia para eso, pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer el milagro de esas personas que no ven, que son ciegos de nacimiento. Dios lo hace. Bendito y alabado es el Señor. Pero Dios está más interesado por darle vista a aquellos que andan sin Dios y sin esperanza, que a ese hombre que anda con un palito tocando. Porque ese hombre que anda con un palito, esa mujer que anda así, quizás ya tiene a Cristo en su corazón. Y Dios, hermano, se interesa más en aquel hombre y aquella mujer, hermano, que no ha querido conocer la
la palabra de Dios que no ha querido reconocer a Cristo en su corazón. Porque Dios vino por los enfermos. Porque Dios no vino por los alentados, Dios vino por los enfermos. Y los enfermos que están muriendo y están yendo al infierno son aquellos que no quieren nada de Dios. Pero que Dios tenga misericordia de ellos, hermanos. Que les dé una oportunidad para que estas personas puedan convertirse a Dios. Bendito y alabado es el Señor. Porque solo Dios es el único que puede ayudarlo a poner libertad a los oprimidos, oiga. Porque hoy en día hasta cristianos hay oprimidos. Pero que Dios tenga misericordia de mi vida y de su vida primero. Pero ahora hay un montón de oprimidos. Ya no digamos los que están afuera sin Dios y sin esperanza. Los que están oprimidos se conocen, hermanos, aleluya. ¿Y cómo lo vamos a conocer dentro de la congregación? Es cuando, aleluya, empezamos a cantar, hermanos, a adorar al que vive y permanece para siempre. Pero ellos están mejor vigiando para afuera, viendo para otro lado. No se gozan en el culto porque están oprimidos. Pero de esos no han venido ahora. Pero que Dios, hermano, tenga misericordia. Porque a este lugar nosotros venimos con el único propósito de gozarnos delante de la presencia de Dios. Nosotros a este lugar nos acercamos, hermano, con un solo propósito de gozarnos delante de la presencia de Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿Qué hacía el rey David cuando entraba por esa puerta? Cantar, decía, alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Oiga, a eso venimos, ¿verdad? A cantar, a gozarnos delante de la presencia de Dios. Servía a Jehová con alegría, venía ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él los hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bendito y alabado es el Señor. A este lugar tenemos que venir a gozarnos delante de la presencia de Dios. Porque si en un tiempo usted y yo anduvimos oprimidos, ahora somos libres. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y en cada vida está el Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios dice que desde que nosotros creímos, fuimos sellados con el don del Espíritu Santo. Por tanto, allí en su vida, allí en mi vida, está el Espíritu Santo. Y eso nos ha dado libertad para que seamos libres, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Tenemos que predicar esta palabra de Dios, anunciar las nuevas buenas de salvación, anunciar esta palabra a todos los que los reunimos en una casa de oración o a cualquiera de los amigos y amigas, anunciarles la palabra de Dios. Para que esta semilla que se refiere a la palabra de Dios sea sembrada allí en ese corazón. Y un tiempo esta semilla, hermano, germine en aquel corazón y esa persona pueda recibir a Dios en su corazón.
y pueda, hermanos, echar manos a la vida eterna. Porque ese es el propósito de Dios para con todo hombre y toda mujer, que todos procedan a un arrepentimiento. Que todos un día podamos recibir a Cristo en nuestro corazón. Ese es el propósito que tuvo Dios de enviar a su único Hijo, que viniera a morir allá en aquella cruz, para podernos dar la oportunidad de salvación. Mire cuántos salvados estamos en este lugar. Y si hay alguno en esta tarde que todavía no ha echado manos a la vida eterna, hoy es la oportunidad de salvación para su vida. Si hay algún valiente que diga yo, pues aquí está la iglesia del Señor para poder orar por esa persona, para que pueda ser escrito en el libro de la vida. Pero si no lo hay, que Dios le bendiga, y lo esperamos siempre que quiera venir a este lugar, a estos preciosos cultos que se